Durante cada uno de los asaltos del conflicto nacional sobre Palestina, el conflicto más largo de la era moderna dentro de su clase, el sionismo ha intentado apropiarse de territorios adicionales y, como hemos visto, una vez que esos territorios quedaban consagrados desde una perspectiva nacionalista, suponía un esfuerzo inmenso el renunciar a ellos. La guerra de 1967 fue la que finalmente atrapó a Israel en una trampa dulce pero sangrienta de la que ha sido incapaz de escapar por sí mismo. Aunque es cierto que todas las patrias modernas son construcciones culturales, no obstante, retirarse del territorio nacional es una tarea virtualmente imposible, especialmente cuando se intenta por propia decisión. Esto lo dice Shlomo Sant, profesor en Tel Aviv, de lo que tendremos que entender que nadie se retira de un territorio si no es obligado a hacerlo. Hoy en Fora Apache hablamos de Palestina. Esta noche en Fort Apache hablamos de la ofensiva contra Gaza de este verano y del conflicto palestino-israelí en general. Para ello nos acompañan 6 invitados. A mi izquierda, Héctor Gaz, profesor de Antropología y miembro de la Red de Solidaridad con Palestina. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Nos acompaña también Billy Meyer, experto en asuntos internacionales y miembro de Izquierda Unida. Bienvenido una vez más a Fort Apache. Muchas gracias. Olga Rodríguez se estrena en el programa, periodista, escritora. Muchísimas gracias por estar aquí. Un placer. También lo hace Teresa Aranguren, periodista y escritora. También bienvenida al programa. Encantada de estar aquí. Nos acompaña también Mahmoud Alwani, miembro de la misión diplomática de Palestina en España. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Y cierra la mesa Vicent Garcés, también experto en cuestiones internacionales y miembro del Partido Socialista. Bienvenido al programa. Gracias. Enseguida empezamos a discutir, pero antes, como siempre en este programa, en el punto de mira. Los negociadores palestinos e israelíes alcanzaron el pasado 26 de agosto un alto el fuego después de 52 días de la ofensiva en Gaza, una ofensiva que se ha saldado con más de 2.000 palestinos muertos, una cuarta parte de ellos niños y más de 10.000 heridos. Además, más de 450.000 personas se han visto obligadas a abandonar sus casas, cifra que supone una cuarta parte de la población de la franja. Sin embargo, el alto el fuego no acaba con la ocupación, con el hostigamiento hacia los árabes que viven en Israel, con la negativa al retorno de los refugiados, con la existencia del muro que separa a pueblos y familias, ni con la privación de comida, agua, combustibles y medicinas. A pesar de que la Carta de las Naciones Unidas y las resoluciones del Consejo de Seguridad instan a una retirada israelí de los territorios ocupados en la guerra de 1967, los palestinos siguen sumidos en una situación de apartheid colonial. Hoy en Fora Apache hablamos de la resistencia de Palestina. Empezamos como siempre en Fora Apache con la regla del minuto. Misma pregunta para los 6 invitados. Empiezo contigo, Héctor. Ha habido muchas interpretaciones sobre estas 7 semanas de combates en Gaza. ¿Quién gana y quién pierde, aunque asumamos la asimetría militar entre los palestinos y los israelíes? ¿Quién gana y quién pierde políticamente después de 7 semanas de combate? Un minuto. Esta es una de las cuestiones más paradójicas, porque a pesar, efectivamente, que Israel es la cuarta potencia militar del mundo, quizás, han sido incapaces de, esta vez, lograr una victoria en Gaza. Claro, esto es muy fácil de decir, pero difícil de explicar cuando uno habla de 2.200 muertos civiles, de los cuales una parte importante son mujeres y niños en Gaza. Pero a pesar de ello, la propia prensa israelí, los propios análisis israelíes, dicen que primero, lo que es evidente, no fueron capaces de lograr los objetivos militares, que era la destrucción de los túneles, la destrucción de la resistencia palestina, que no es solo Hamas, sino que son más grupos, y poco menos darse un paseo triunfal que desarbolar a la resistencia en Gaza. De hecho, lo que ocurre es que no fueron capaces de entrar en el territorio, solamente en la periferia, y el coste en legitimidad, en imagen internacional... Se nos acabó el tiempo, Héctor, después seguimos discutiendo. Billy, tu minuto. Bueno, yo creo que efectivamente ha sido muy importante que la tregua se haya saldado permitiendo de alguna manera que el bloqueo sobre Gaza se atenúe, pero es insuficiente.
A mí me parece que después de la operación Plomo Fundido, Naciones Unidas tuvo, a través de su alta comisionada, una reacción planteando que se habían producido crímenes de guerra. No hubo ninguna respuesta internacional sobre esos crímenes de guerra. Es más, en España se intentó llevar a la justicia a los responsables de esa operación y fue motivo para acabar con la justicia universal. La misma comisionada acaba de hacer unas declaraciones diciendo que ha habido crímenes de guerra, pero el saldo, desgraciadamente, va a ser igual que la operación Plomo Fundido, que la comunidad internacional va a mirar para otro lado, comenzando por la más próxima, que es la Unión Europea. La Unión Europea es cómplice de que el Estado palestino no sea hoy una realidad y, por lo tanto, creo que es muy importante esa reflexión, es decir, apelar a la comunidad internacional que asuma su responsabilidad. Gracias, Billy. Olga, tu minuto. Israel no gana, ha perdido soldados, su imagen pública se ha visto nuevamente dañada. También tiene un coste psicológico desde el punto de vista colectivo en la sociedad israelí. Ayer mismo veíamos cómo el diario Haaretz publicaba una encuesta que decía que 1/3 de la población israelí querría irse del país. Y evidentemente los palestinos van a seguir construyendo túneles y seguirá habiendo resistencia mientras continúe el bloqueo y la ocupación. Por lo tanto, estamos ante una huida hacia adelante de Israel. También pierde, a no ser que cambie de actitud, la comunidad internacional, la ley internacional y la justicia, ¿no? Porque cuando estamos mirando hacia otro lado, cuando, por ejemplo, la Unión Europea habla en voz baja y permite que Israel siga actuando con impunidad, yo creo que, sin duda, perdemos todos. Gracias, Olga. Teresa. Sí, estoy de acuerdo con Olga. Pierde en primer lugar el derecho internacional, el respeto a la justicia, a la ley y a la ley humanitaria también. Pero ya hablando en términos más de los objetivos de esta ofensiva israelí, yo creo que el objetivo no era destruir los túneles, acabar con la fuerza de Hamas. El objetivo era destruir el gobierno de unidad nacional. Y de momento, afortunadamente, eso no lo han conseguido y en ese sentido se puede decir que han perdido. Los palestinos han perdido también, han perdido más de 2.000 vidas y un punto más para reclamar, que es una tónica general de todo el drama palestino. Cada vez que Israel avanza un paso más, crea un nuevo hecho consumado, hay que revertir esa. Y ahora mismo el tema será la recuperación de Gaza y ahí veremos. Muchas gracias, Teresa. Mahmoud. Desde luego, el que ha ganado aquel que ha conseguido sus objetivos. Y si Israel considera que ha conseguido sus objetivos matando 400 niños y más de 2.000 víctimas, destruyendo la mitad de Gaza, dejando 500.000 sin vivienda, e incluido las consecuencias que van a tener estos heridos, y sin tener ninguna salida política, si este es el objetivo de Israel, violar el derecho humano, sí, han ganado, lo consideran. Pero en la guerra nadie la gana si no tiene salida política, si no todo el mundo pierde. Incluso nuestra población ha perdido bastante en esta ofensiva. Y esperamos que la iniciativa de paz que ha lanzado ayer el presidente palestino tenga un eco en la comunidad internacional. Gracias, Mahmoud. Vicente. Bueno, yo creo que el ataque reciente de Israel sobre Palestina, sobre Hamas y sobre Gaza, en ese ataque pierden las dimensiones de la paz y ganan las dimensiones de la guerra. Pierden los ciudadanos palestinos de Gaza, la ciudadanía en general de Palestina, porque han sido atacados, han sido muertos, asesinados. Pierde la dimensión de la paz en la zona y en la región, también dentro de la Unión Europea, y en cambio aparece nuevamente la guerra, el conflicto bélico, la violencia, como una fórmula de intentar solucionar problemas que son políticos y de relaciones humanas. Gracias, Vicente. Digamos, una de las claves que ha aparecido en todos los medios de comunicación como consecuencia de esta ofensiva militar israelí es la reemergencia de Hamas como actor político-militar. Se decía que Hamas estaba muy debilitada, digamos, por su pérdida de posición geopolítica tras el golpe de Estado en Egipto, y parece que en este caso se vuelve a hablar de Hamas como un actor crucial, sea para llegar a un acuerdo con Fatah y que haya unidad entre los palestinos, o incluso como interlocutor internacional, porque en última instancia las negociaciones en Egipto han puesto a Hamas en el
primer plano, e incluso un expresidente de los Estados Unidos como Jimmy Carter ha dicho Hamás tiene que salir de la lista de organizaciones terroristas. El problema es la emergencia o la reemergencia política de Hamás ¿favorece una estrategia palestina fundamentada en la negociación o, por el contrario, favorece la perspectiva de una estrategia que entiende que la única manera de negociar con Israel es por la vía de las armas? Empiezo contigo, Héctor. No estoy completamente de acuerdo en que el dilema sea o la negociación o solo la negociación política o solo las armas. Y efectivamente, aunque jamás creo que a la mayoría de nosotros aquí en la mesa no nos caiga simpático, han sí sabido aprender mucho de sus hermanos libaneses la combinación entre estos dos elementos. Y la diferencia con las corrientes de Fatah no son tanto una cosa o la otra, sino cómo combinarlas. Y en esto creo que Hamás ha enseñado bastante, como lo enseñó antes Hezbollah, que saben combinar la presión militar con sentarse en una mesa de negociación, como de hecho han obligado a Israel a sentarse con ellos, ¿no? Teresa. Sí, yo creo que el problema no es Hamás, nunca. El problema de Oriente Próximo no es Hamás, el problema de Oriente Próximo es Israel. Entonces, el tema yo creo que no es tanto si Hamás adquiere más protagonismo político o no, sino si la población palestina, la causa palestina, el pueblo palestino consigue recuperar lo que ha sido su arma de resistencia, que es la unidad. Y yo creo que en ese sentido Hamás y Fatah, o la autoridad palestina, en esta ocasión han sabido responder a las demandas de su pueblo, de su población. Que si hay una demanda clara, que la encuentras en Gaza, en Cisjordania, en Jerusalén y entre los refugiados del exterior, es desde hace años recuperar la unidad. Claro, pero por poner las cosas como un poco más difíciles. Es verdad que Israel históricamente solamente ha respondido a la fuerza de las armas, y el ejemplo es la guerra de 1973, que supone una humillación para las fuerzas de defensa israelíes y que se traduce en el acuerdo que prácticamente implica comprar a Egipto. Pero es verdad también que la intervención de la comunidad internacional ha tenido que ver con el protagonismo de Fatah respecto a Hamás, y que incluso la Unión Europea asumiera que Hamás tenía que estar en la lista de organizaciones terroristas. Si esa unidad se produce, ¿cómo va a reaccionar la comunidad internacional? Y la comunidad internacional va a aceptar que una estrategia de lucha armada frente a Israel es compatible con que sigan llegando las ayudas o con que pueda aumentar de alguna manera la nula presión con respecto a Israel. Digo por problematizarlo, todos estamos de acuerdo en que la unidad de las facciones palestinas es buena para los palestinos. Lo que pasa es que esa unidad se tiene que traducir en estrategias que pueden ser estrategias militares que evidentemente llevan hacia el objetivo de la negociación, o a estrategias, pues digamos, más parecidas a lo que vimos en los acuerdos de Oslo, cuyos resultados para muchos analistas son más que discutibles. Olga. Bueno, habría que analizar cuál es la voluntad de Hamás y de Fatah de llegar hasta dónde, ¿no? Porque Israel ya está utilizando todo tipo de estrategias para intentar la división de esa reconciliación y de ese gobierno de unidad nacional. Y vimos en 2006 cómo cuando Hamás ganó unas elecciones, y además con un amplio margen, pues la reacción de la comunidad internacional lamentablemente fue la que fue. Cortaron todas las ayudas y de aquello, bueno, pues estamos viendo ahora aún las consecuencias. Yo creo que sería interesante recordar que Hamás no es la única organización que ha empuñado las armas. Hay muchas otras. Hamás nace al calor de la primera intifada en 1987, es decir, desde la creación del Estado israelí, desde el inicio de la ocupación en 1948 hasta el 87, transcurre muchísimo tiempo. No es causa, es consecuencia. Lo mismo ocurre con Hezbollah, nace al calor de la invasión israelí de Líbano, y esto es muy importante tenerlo en cuenta. El discurso que Israel utiliza ahora con Hamás lo ha utilizado antes con otras facciones políticas y militares palestinas. Mahmoud. Realmente Hamás no ha inventado la lucha armada, sino la lucha armada lleva la OLP llevando con la lucha armada desde 1965. Y hemos lanzado en la lucha armada y hemos visto que en unos momentos en la historia palestina había que optar por las negociaciones. Y la intervención de la comunidad internacional y la garantía que ha dado la comunidad internacional que estas negociaciones acaban con un acuerdo de paz definitivo donde se crea un Estado palestino basado por la legitimidad internacional y las resoluciones de las Naciones Unidas, pues entró la OLP a negociar. Y la única
salida para nuestro pueblo es un acuerdo de paz. Sabemos porque nosotros militarmente no vamos a poder enfrentarnos a la quinta potencia mundial en el mundo, al armamento, y con el apoyo norteamericano que tienen plenamente. Y para los palestinos, nosotros tenemos la OLP, nuestro único legítimo representante, donde agrupan todas las fracciones políticas militares palestinas, donde Hamas todavía no se ha integrado a esta OLP, y en los últimos acuerdos que ha llegado las fracciones palestinas con Hamas a una reconciliación nacional, esperamos que da resultado y dan oportunidad y tiempo a que esta reconciliación nacional palestina que sea más sólida para poder con una unidad palestina enfrentar el proyecto sionista en la región. Billy. Bueno, yo creo que el problema es más sencillo y más difícil. Más sencillo porque la comunidad internacional ha planteado de que Palestina debe de ser un Estado. Este es el objetivo de la comunidad internacional. El problema de ese objetivo es Israel. Israel se niega sistemáticamente a que Palestina sea un Estado. Y los palestinos tienen todo el derecho de usar la fuerza en cualquiera de las modalidades para defender su derecho, el derecho a su territorio. El problema es que los pasos que ha dado por parte de la comunidad internacional, cada vez que Israel ha firmado un compromiso para alcanzar ese acuerdo, como el de Anápolis, el propio gobierno de Israel lo incumple. Una vez que se decretó la tregua, esta última de esta operación criminal militar, inmediatamente se han confiscado 400 hectáreas en Cisjordania. Anápolis era una hoja de ruta factible para alcanzar el Estado palestino. Pero cuando el gobierno de Israel lo firma y no lo cumple, lo que está dando un mensaje a nivel de la comunidad internacional, y es que no estamos dispuestos a que Palestina sea un Estado. Y entonces, para mí, el problema no es tanto porque en Palestina lo tienen claro. Las fuerzas políticas palestinas tienen claro que quieren ese objetivo y lo van a defender. Pero para mí el problema, y en esta mesa, es qué hace nuestra parte de la comunidad internacional, comenzando por la Unión Europea. La Unión Europea es cómplice de la hoja de ruta de Israel que va a impedir el Estado palestino. Y es aquí donde yo creo que las fuerzas comprometidas con el derecho internacional, con la Carta de Naciones Unidas, tenemos la obligación de denunciar esa complicidad. La alta representante anterior, la que está en funciones, la señora Ashton, jamás ha planteado una posición que exija al gobierno de Israel el estricto cumplimiento del derecho internacional. Jamás ha planteado ninguna iniciativa para sentar en el banquillo a los responsables criminales que señalaba la alta representante de Naciones Unidas, que se cometieron crímenes en la operación Plomo Fundido, y en esta nunca se ha sentado, ni nadie ha planteado esa exigencia. Por lo tanto, yo creo que hay un problema muy serio por parte de la comunidad internacional que le corresponderá una serie de iniciativas muy importantes para conseguir que Palestina sea un Estado. ¿Cuáles son las claves entonces de esta doble moral? Porque es verdad que la comunidad internacional dice que los palestinos tienen derecho a tener un Estado, los territorios ocupados después de 1967 se ocupan ilegalmente, va contra la Carta de las Naciones Unidas, la anexión de territorios por la vía de la conquista militar, la resolución 4.2 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pero al final la comunidad internacional, la Unión Europea y en nuestro caso el gobierno español, no solamente es que no haga nada, es que incluso mantiene excelentes relaciones comerciales con Israel que incluyen el intercambio o la compra masiva de material militar. ¿Cuáles son las claves de esta, digamos, actitud de doble moral por parte de las potencias europeas y por parte de la comunidad internacional? Es que es curioso, cuando te sientas incluso con alguien del Partido Popular, en esto te da toda la razón. Tienen toda la razón los palestinos, por supuesto también el Partido Socialista, pero a la hora de la hora a Israel no se le puede tocar. ¿Por qué? Pues porque Israel somos nosotros. Israel es Occidente. Israel es Estados Unidos. Israel es el mundo poderoso. Y yo creo que eso está muy interiorizado en la opinión pública, no solo entre los políticos, sino en los gobiernos. Y porque perdura una mirada colonial por la que, bien, los palestinos tienen derecho, se cometió una atroz injusticia con ellos, pero ¿por qué son tan pesados y siguen reclamándolo? En el fondo se les está transmitiendo ese mensaje. Bien, ya sabemos que os echaron de vuestra tierra y que en aquello hubo complicidad europea o iniciativa europea, habría que decir. Sabemos que tenéis derecho, que Israel os machaca, pero es que vuestro problema no nos importa. En el fondo, eso es lo que late en la actitud occidental, europea, estadounidense. Y eso solo se cambia
cuando se empieza a ver que es que nos afecta. Que el mundo, esto de que el mundo es una aldea global, pues es verdad, y que el derrumbe, la destrucción del mundo al otro lado del Mediterráneo, a la que contribuimos desde hace décadas, puede terminar siendo también la destrucción de nuestro mundo. Y ahí es donde creo que empieza a haber iniciativas. Vicent y después Héctor. Sí, realmente enlazando con eso, porque mi preocupación en estos momentos, más allá de lo que es la condena de la agresión por parte de Israel a Gaza, al pueblo palestino, una vez más, es el contexto en el que eso se produce. Y eso se produce, esa agresión reciente se produce en un contexto de crecimiento de las tensiones bélicas en toda la región, desde Irak a Afganistán, por todo el Mediterráneo, con situaciones muy peligrosas donde cada vez más el principio de la seguridad se está oponiendo al principio de la libertad y de la democracia. Cada vez más, donde, no, siempre fue así en el caso de Israel. Ahora más agudamente, donde la islamofobia aparece, crece, hay un enemigo latente que aparece por todas partes, que se dice que está amenazando al mundo occidental, a Estados Unidos, a la Unión Europea, donde las tensiones bélicas en Ucrania están ahí, fuertísimas, donde el Mediterráneo, el horizonte de mar de paz que se abrió el 2011 con las revoluciones de transformación y cambio, desaparece, donde el problema saharaui sigue enquistado. Bueno, en ese cuadro, la operación israelí sobre Palestina en estos momentos, lo que hace, desde mi punto de vista, es agudizar todavía más estas tensiones. No se avanza en el camino de la paz, sino que la Unión Europea se escora cada vez más hacia esos propios caminos. Vemos a Alemania como ya está enviando recursos bélicos fuera de Alemania. Bueno, estamos en una situación, por lo tanto, muy delicada, que yo creo que lo que ha ocurrido en estos días, estas semanas en Gaza, agudiza todavía más la tensión y no produce zonas de solución, sino todo lo contrario. Claro, pero ahí, si me permites, antes de dar la palabra a Héctor, daba la impresión de que hay una cierta ingenuidad occidental, de entender que las revoluciones árabes son una especie como de estudiantes occidentalizados de los países árabes que van a operar en nuestras claves ideológicas. Y de repente en Egipto gana Mursi, que es un señor de los hermanos musulmanes, y eso cambia por completo la geopolítica de la región, sitúa a Hamás en este caso en una posición estupenda, aunque a los occidentales de izquierdas pues no nos produzca ninguna simpatía, pero en términos geopolíticos eso sí es importante. ¿Y qué ocurre? Que los Estados Unidos dan un golpe de Estado para decir esto funciona así, igual que ocurre en Honduras, ocurre en Egipto. Entonces da la sensación de que no hay idealismo político, ni incluso pues el eje izquierda-derecha para entender el conflicto árabe-israelí, que puede alterar unas relaciones geopolíticas de fuerza en la que da la impresión de que históricamente lo único que ha funcionado es la verdad de las armas. O sea, parece tremendamente ingenuo que el problema de la relación con Israel tenga que ser decirles a los israelíes: cumplan ustedes los derechos humanos, retírense ustedes de los territorios ocupados. O sea, con la cita inicial pretendíamos señalar eso. Ningún Estado se retira de un territorio si no es obligado por la fuerza militar a hacerlo, Héctor. Sí, yo creo que hay bueno, estoy con lo que habían dicho ellos y también lo que dices tú, ¿no? El primer factor es el papel que cumple Israel para mantener el orden, digamos, colonial en la región del Medio Oriente. Israel es como, en esto parece una redundancia con el programa, un fuerte, una fortaleza occidental en el medio del Medio Oriente, que tiene desde sus comienzos, entre sus objetivos estratégicos, disciplinar al resto del Medio Oriente y conservar el orden que beneficia a Europa y a los Estados Unidos en la región. Y lo han hecho y lo han demostrado multitud de veces, tanto con la visión, el análisis estratégico señalando los enemigos, como atacando muchas veces directamente donde ha habido cualquier atisbo de movimiento
más o menos progresista. El primer problema que tenían ellos con la revolución, con las revoluciones árabes es esto va en nuestra contra y preferimos cualquier otra cosa que esto. Uno. El segundo elemento, Teresa lo ha puesto un poco sobre la mesa y es el tema de la islamofobia, pero también vistos con la construcción del enemigo, como la veía Edward Said en Orientalismo, ¿no? Esto es un aparato de propaganda que construye quién es el enemigo de Occidente para justificar la empresa colonial o la empresa imperial. Y hay un tercer elemento que Israel en su aparato de propaganda ha sabido manipular y capitalizar a su favor, y es el elemento del antisemitismo. El convertirse, erigirse en los herederos del Holocausto, en consecuencia directa y herederos del Holocausto, cuando son todo lo contrario. Cuando frente al Holocausto la respuesta debería ser alto al racismo, basta de racismo, basta de fascismo, Israel se convierte es un proyecto de etnoestado que es imposible a estas alturas de la humanidad. Otra cosa hubieran sido hace 500 años. Sin embargo, ellos consiguen chantajear al resto del mundo con el tema, primero, erigiéndose en las víctimas, y segundo, intentando etiquetar a todas las voces críticas como que anti-israelismo o antisionismo fueran antisemitismo, cuando son dos cosas bien diferentes. Ni ellos representan a todos los judíos, ni todos los sionistas son judíos. Hoy en día, una parte importante del apoyo al sionismo y a Israel viene de la derecha más rancia, tanto en Estados Unidos como también en Europa, donde el principal vínculo de los partidos de ultraderecha israelí no son la derecha, no es el PP, son los grupos de ultraderecha en Europa. Y lo decíamos el otro día, que parecía que el Likud ocupa el centro del espectro político israelí, y también podría decirse que el sionismo es un proyecto de expulsión de los judíos de Europa. Olga, y pasamos a Zapin. Es muy importante lo que dice Héctor, y por eso yo creo que es muy importante, una de las salidas es el papel que puede jugar la comunidad judía en el mundo, diciendo no en mi nombre, ¿no? Junto con la comunidad internacional. Hablábamos antes de Israel como uno de los grandes aliados de la comunidad internacional. Hay que tener en cuenta que Egipto, o sea, el Egipto de Mubarak, la monarquía absolutista de Arabia Saudí y el Estado sionista de Israel son los tres grandes pilares en los que se apoya la política internacional de lo que llamamos la comunidad internacional. Israel movilizó a todas sus embajadas cuando parecía que Mubarak iba a caer, porque estaba absolutamente aterrorizado, porque evidentemente Egipto siempre ha jugado un papel fundamental como aliado de Israel desde los acuerdos de paz de Camp David, que por cierto Israel incumple su parte, porque una vez más la política de hechos consumados de Israel supone que incumple los acuerdos que firma. Pero al hilo de lo que decía Pablo, a mí me pasa que cada vez que voy a Palestina me encuentro con muchos palestinos que me dicen que la conclusión a la que han llegado es que si no cambian las cosas es la siguiente: lo que me quitan por la fuerza solo lo puedo recuperar por la fuerza. Mientras la comunidad internacional siga actuando como actúa hasta ahora y no presione a través de campañas de boicot y embargo de armas, etcétera, etcétera, mientras eso no ocurra, los palestinos van a seguir llegando a esa conclusión. Lo que me están quitando por la fuerza, que es mis derechos fundamentales, mis tierras, mi casa, mi libertad de movimiento, solo lo voy a poder recuperar por la fuerza. Y eso es terrible, dejadme terminar, porque la Unión Europea está al lado de Oriente Medio. Es decir, somos nosotros y no Estados Unidos los que estamos más cerca de Oriente Medio. Ahora os doy la palabra a todos, pero tenemos que pasar un momentito a Zapin. Vamos a ver un poco de propaganda israelí. Adelante, vídeo. אני סגן אדם לנדאו קמב"ץ, חטיבה 188, ואני נלחמתי במבצע צוק איתן. התפיסה של החמאס מאוד מבוססת על להיטמע שם באוכלוסייה ולהילחם מתוך שטח אזרחי, ואנחנו ראינו את זה. ירו עלינו ממספר מסגדים, בתי ספר, שלא נדבר כמובן על בתים פרטיים. Un cuarto de las víctimas son niños. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Medio alerta de que la situación en la Franja de Gaza es dramática. רואה את הניצול הזה גם של החמאס, של ילדים. אני יכול אירוע אחד שהיה לנו בגדוד, שגם מחבל שהתחילו להיסגר עליו והבינו שנמצא בבית מסוים. באיזשהו שלב שם ילד קטן, החזיק אותו צמוד אליו וברח. כל מחבל עכשיו שמחליט שהוא נכנס למקום אזרחי,
Israel ha intensificado este miércoles sus bombardeos contra Gaza, en uno de los cuales han muerto 4 niños que estaban en una playa próxima a un hotel donde se hospeda gran parte de la prensa internacional. Throughout Operation Protective Edge, the IDF dropped leaflets, made phone calls, sent messages, and used other methods to warn the population and enable civilians to evacuate for their own safety before strikes. Lo que quieren es aterrorizarnos. Estos panfletos no tienen sentido. Billy. Sí, no, yo estoy convencido que si la Unión Europea, que es la comunidad internacional más próxima geográficamente, mantuviera una posición muy firme, muy exigente respecto a la necesidad de hacer cumplir el derecho internacional a Israel, las cosas cambiarían. Iríamos a una velocidad muy rápida para conseguir el objetivo del Estado palestino. Lo que ocurre es que este es el problema que tenemos. La Unión Europea tiene un acuerdo de asociación con Israel. Tiene una cláusula condicionante, el 2, que viene a plantear que ese acuerdo se da sobre la base del respeto a los derechos humanos. Ni en la operación Plomo Fundido, ni en esta última operación, que es una operación criminal, nunca se congeló el acuerdo de asociación. Porque para la Unión Europea lo fundamental es que las mercancías circulen libremente. Es más, se ha intentado hace unos años elevar el estatuto a un estatuto avanzado de asociación que convertiría a Israel en prácticamente un Estado miembro de la Unión. Este es el problema que tenemos. Es decir, si la comunidad internacional mantuviera una posición firme respecto a la exigencia del cumplimiento de los derechos humanos y las resoluciones de las Naciones Unidas, tal vez los palestinos tendrían muchas más facilidades para alcanzar el objetivo. Yo recuerdo en la flotilla de Gaza del 2011 que se pretendía romper el bloqueo desde Grecia en una flotilla humanitaria. No fueron el gobierno de Israel quien impidió que se llegara a Gaza, sino que fue el gobierno griego, que de una manera extraordinaria en su historia sacó un decreto ley impidiendo que los barcos salieran de sus aguas territoriales. Es decir, la Unión Europea impidió que una flotilla humanitaria se trasladara a Gaza. Es decir, ¿qué mensaje se está dando por parte de la Unión Europea al gobierno de Israel? Que pueden seguir. Sí, eso es una ley que es impune. Es absolutamente impune. Y Golda Meir, en el 69, que fue la primera ministra de Israel, hizo unas declaraciones en el Sunday Times que vino a decirlo con claridad. No existe el pueblo palestino, ellos no existen. Este principio es el principio que prevalece. Y la Unión Europea lo bendice. Si la Unión Europea tuviera una posición firme, es decir, se rompe el acuerdo de asociación. Señores, nosotros no vamos a tener ninguna relación comercial de ningún producto, por supuesto, que se confeccione en territorios palestinos ocupados, y no vamos a tener ninguna relación. Y si cometen crímenes, desde la Unión Europea, pedir que se sienten en el banquillo en el Tribunal Penal Internacional a los criminales. Mahmoud, Teresa y Héctor. Francamente, la comunidad internacional parece ya convive con la tragedia palestina y no solamente convive con ella, sino lo ve como un problema en una agenda cotidiana diariamente que se puede pasar página y punto y seguido. Mientras que la ocupación israelí, el gobierno israelí no se siente que está pagando un precio alto por su ocupación ilegal al territorio palestino, esta ocupación se mantiene. La Unión Europea debe actuar, y es su papel, primero por su responsabilidad moral. La creación del Estado de Israel fue una decisión europea, fue una decisión de un acuerdo entre Francia e Inglaterra. Y nació Israel a cuenta de nuestro pueblo, de nuestras tierras a cuenta de nuestro pueblo palestino, consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Todavía este hijo ilegítimo, Israel, hijo ilegítimo del imperio en turno, se siente apoyado totalmente por el imperio en turno, entonces nunca va a hacer ni acuerdos de paz ni una retirada. Y se ha demostrado todos los días este fin. Y si la Unión Europea no actúa tajantemente y obligando que un boicot
y suspender el acuerdo comercial, que pueden hacer mucho en esto, para obligar a Israel que su ocupación tiene precio, la ocupación mantiene. Teresa. Sí, yo creo que solo ha habido una ocasión en que desde la comunidad internacional se ha tomado una decisión con respecto para forzar a Israel algo, que fue cuando la Conferencia de Paz de Madrid. Y fue una decisión muy sencilla, que fue una llamada de teléfono del entonces secretario de Estado, James Baker, porque el gobierno israelí, que era el Likud entonces, no quería venir a la Conferencia de Paz, no quería ni sentarse con la OLP ni nada. Y bastó una llamada de teléfono para decirles, bueno, si no venís a Madrid, olvidaros de los créditos blandos para el Ministerio de la Vivienda. Así de sencillo, y vinieron. Es decir, hay un campo enorme de presiones que se pueden hacer y que suponen cambiar la dinámica social de la sociedad israelí. Esto es algo que, por ejemplo, creo que todos tenemos la experiencia, es algo que demandan no solo los palestinos, demandan esa pequeña minoría de gran categoría humana que son los activistas israelíes en contra de la ocupación, y que están tan solos y tan aplastados por la maquinaria de propaganda israelí como el palestino, quizá más a veces, y que te dicen, es que necesitamos que nuestro gobierno pague un precio por lo que hace, si no nuestra sociedad no va a cambiar nunca, porque si no cambia la sociedad israelí, la solución, digamos, dialogada o no terriblemente sangrienta para Oriente Próximo no está en perspectiva. Héctor. Sí, yo siguiendo con lo que dice Teresa y antes había marcado Willy, si uno quiere entender qué pasa con la sociedad israelí, por qué cada vez hay menos apoyos y el campo pacifista prácticamente ha desaparecido, está mucho más débil que hace 20 años cuando empezó el proceso de negociaciones, tiene que entender dos cosas. Primero, que el proceso de negociaciones no llegó a ninguna parte porque la diferencia de fuerzas era tal que Israel solo piensa en imponer las condiciones de rendición a los palestinos. Y segundo, la impunidad y la falta de coste. Todos los proyectos de separación, de que la autoridad nacional palestina gestione su territorio y la seguridad y tenga que servir a la seguridad israelí, y el salir de Gaza han llevado a una situación donde la ocupación continúa, pero a un coste que es prácticamente nulo para Israel. Este elemento es un elemento nuclear para entender por qué esa sociedad se derechiza y por qué lo que más le conviene es mantener el statu quo. No tienen ninguna intención de que haya ninguna solución política, sino mantener esto que es lo que les conviene. Y de ahí también, ahí también contribuye la impunidad internacional, ¿no? El que tengan patente de corso para hacer lo que les venga en gana sin que nadie les sople en el cuello. Y también viene la reacción, porque como bien están diciendo aquí los compañeros, las compañeras en la mesa, la propuesta de cuál es la estrategia que puede cambiar esta situación, esta relación de fuerzas, es una propuesta que surge de la sociedad palestina y es la campaña de boicot, desinversión y sanciones. Es una campaña no violenta, es decir, nada de la estrategia militar, es una estrategia política que lo que dice es, mientras Israel no cumpla con las resoluciones, con el derecho internacional y el derecho humanitario, lo que tiene que hacerse es lo mismo que se hizo con Sudáfrica ante un sistema similar de apartheid, que es el boicot institucional, el boicot a las actividades, al intercambio comercial, el boicot a las relaciones institucionales, sanciones donde es relevante aplicar nuestra propia legislación, no es nada que nos estemos inventando, que se inventen los palestinos, sino aplicar la propia legislación europea y en su caso española, y incluir también algunos elementos que desde el punto de vista material tienen muy poco impacto, pero sí hacen ver a la sociedad israelí que el resto del mundo no ve las cosas como lo ven ellos. Fíjate que decías que no es una estrategia militar. Nos reuníamos el otro día en Ramallah con Omar Barghouti, que nos decía la campaña de boicot contra Israel la están estudiando la inteligencia militar israelí como una amenaza estratégica de entidad militar, por lo que eso representa. Olga. Netanyahu, en la última reunión del lobby del AIPAC, del principal lobby prosionista en Estados Unidos, el principal tema del discurso fue la amenaza del BDS. Es que se están empezando a producir casos de boicot académico, incluso en los Estados Unidos, de boicot deportivo, incluso en los Estados Unidos. Es que es tremendo. Y desde la propia comunidad judía americana, que claro. Esa es una estrategia fundamental y yo creo que todos deberíamos comprometernos con esa campaña de boicot, y en Israel, en la sociedad israelí, se percibe que cada vez más gente la comprende, y desde luego es una campaña en la que están implicadas todos los palestinos. Yo recuerdo cuando murió Nelson Mandela que Netanyahu y Pérez lo elogiaron, es decir, elogian a esa persona mientras están practicando unas políticas de discriminación racial, porque
aquí no solo se ocupa, aquí se aplica una discriminación racial, porque el centro de todo esto es la cuestión demográfica, lo que en Israel se llama la cuestión demográfica. Es decir, para que Israel pueda seguir siendo un Estado judío, tiene que mantener la mayoría judía. Y para eso o aplica tarde o temprano otra limpieza étnica similar a la que se practicó entre el 47 y el 48, o tiene que seguir practicando el apartheid. Y esto puede terminar siendo el mayor enemigo de Israel, es decir, Israel puede convertirse, si no lo gestiona bien, en su propio enemigo, porque es una huida hacia adelante y es la construcción del gueto. Hay una frase que pronunció el ministro de Exteriores israelí en 1989, que es la siguiente: Israel debería haber explotado la represión de las manifestaciones en China cuando la atención del mundo se centraba en aquel país para llevar a cabo expulsiones masivas de los árabes en los territorios. ¿Quién era ese ministro de Exteriores israelí? Netanyahu, actual primer ministro. Bibi Netanyahu. Sí, vamos, yo coincido con Michel Warshawski en una iniciativa que es una iniciativa ciudadana de ámbito mediterráneo, donde estamos preconizando la idea de que está en la ciudadanía la capacidad, si esa ciudadanía se hace consciente y fuerza, de cambiar las cosas. Pensar que los gobiernos de la Unión Europea o de Estados Unidos van a ir en el sentido contrario al de que están yendo en estos momentos, que es el sentido de la lógica de la guerra, únicamente es posible si la ciudadanía lo hace posible. Los gobiernos y lo que representan en estos momentos están en plena lógica de guerra, en Palestina, en todo el Mediterráneo y más allá. En estos momentos, convertir a Rusia nuevamente el enemigo de Occidente, como se está haciendo, está en la misma lógica, es la lógica de la Guerra Fría, que es caliente en estos momentos en todas las fronteras de la Unión Europea. Por lo tanto, yo creo que esa iniciativa de ponernos en lo que significa la ciudadanía y la capacidad de la ciudadanía de transformar las cosas es la posibilidad. La lógica instalada en estos momentos es la lógica de la guerra. La militarización del pensamiento, el que aterrorizada a la ciudadanía piense que la única capacidad de sobrevivir hacia adelante es instalarse en esa lógica. El espacio vital en Israel y Palestina se reduce, por un lado, por el crecimiento demográfico, los recursos son escasos, tierra y agua son escasos en la región, y la lógica militar se está imponiendo una vez más en ese lugar. Por lo tanto, mi petición es, en la medida que podamos todos, cada uno en su ámbito de responsabilidades, es tratar de fortalecer un movimiento ciudadano suficientemente potente como para que esa lógica frenarla e imponerse a ella. Claro, pero es verdad que esto está bien, ¿quién puede estar en contra de esto? Pero también en una reunión que teníamos con autoridades palestinas era como si es que lo mejor que podemos hacer nosotros es ganar las elecciones en nuestros países, porque quien puede imponer sanciones es un país. Es decir, una campaña de boicot puede ser muy exitosa, pero yo estaría encantado de hacer una ley como la que hacían los americanos respecto a Cuba con respecto a Israel. Sanciono a las empresas de mi país que comercien con un Estado que comete crímenes de guerra. Entonces, hay veces que los llamamientos a la sociedad civil están muy bien, pero claro, la sociedad civil es tremendamente débil. No digamos ya la sociedad civil israelí, cuando nos reuníamos con ellos era una sensación de pobre gente, es decir, les llaman traidores en su país y cada vez son más débiles, pero la sociedad civil no tiene responsabilidades de gobierno, no tiene instrumentos económicos, no tiene instrumentos militares, puede presionar, pero eso se tiene que traducir en leyes y en medidas concretas que afecten a las empresas israelíes, que afecten al Estado de Israel. Sí, pero de la misma manera que toda la lucha no es o militar o meramente política, hay muchos procesos intermedios. Es decir, el boicot, la sociedad civil es débil. Primero, no es tan débil, porque, por ejemplo, tenemos a un traficante de armas como nuestro ministro de Defensa, que ha suspendido el comercio de armas con Israel por ahora hasta el mes que viene. Bueno, pero tiene comprometidos 300 millones para comprar los misiles Spike. Claro, a la vez una de cal y otra de arena, pero por lo pronto se vio por qué es el único Estado de la Unión Europea que ha suspendido el comercio de armas durante este mes. Porque en España efectivamente hay un movimiento ciudadano que cada vez ve como de mayor sentido común la campaña de boicot. Ya no es una cuestión de minorías, no es una cuestión de radicales, es una cuestión que cualquiera que le pregunta ¿y qué se puede hacer? La única presión posible es el boicot.
y te lo responde la gente aquí, te lo responde la gente incluso en Israel. Y entonces, esto nos lleva... hay aquí muchos elementos de presión y luego que para entender cómo se juega el juego hay que ver que no solamente es la cuestión económica, porque efectivamente la capacidad nuestra de influir sobre Israel dejando de comprar los productos cosméticos que se producen en asentamientos ilegales con recursos robados a los palestinos en el Mar Muerto tiene muy poco impacto en la economía israelí. Pero no crees... yo quería introducir un factor. Sí, adelante, pero iba ahí, pero claro, la pérdida de legitimidad y sobre todo el impacto que tiene sobre la imagen de ellos mismos, de la sociedad israelí, de que aquello es una sociedad normal, sociedad democrática como todas las occidentales, normal, completamente normal, ilustrada, de las más ilustradas, y no entendemos por qué están en nuestra contra, es que son antisemitas, que es la otra explicación. Es la campaña de boicot la que les hace ver que efectivamente hay una mayoría que tenemos otros términos de referencia. Ellos van como encerrados en su nave, encapsulados en su propia lógica. O sea, por eso yo creo, que no es una cuestión económica. El boicot es una cuestión básicamente de imagen y de percepción de sí mismo de la sociedad israelí. Pero yo creo que estamos olvidando un factor importantísimo, que es el de los medios de comunicación y la creación de opinión. Porque uno de los problemas, especialmente en Europa y más aún en Estados Unidos, en los que se encuentra la causa palestina, es que tiene que estar todos los días demostrando o intentando demostrar que son las víctimas. Entonces hay un relato que, aun con todas las atrocidades que podemos ver periódicamente en las pantallas de televisión, el relato básico del drama de Oriente Próximo sigue siendo el relato israelí. Y todavía la opinión pública, si ahora saliésemos a la calle y hablásemos bueno, ¿qué pensáis cómo está la situación en Palestina? Bueno, pues ya hay un alto el fuego. Claro, si los de Hamás dejan de tirar cohetes, eso sería lo que nos encontraríamos de respuesta. Porque se ha conseguido transmitir, primero, la idea de que aquello es muy complejo y además es inmemorial. Totalmente falso. O sea, el conflicto palestino-israelí o el drama de allí... Lo que les gusta a los israelíes es que esto viene de hace 4.000 años. Esto no es bíblico, esto empezó en el siglo XIX y hay nombres y apellidos y fechas muy claras. Y luego la otra idea es, eso no hay quien lo arregle. Con lo cual, si no hay que lo arregle, pues nos quedamos tan tranquilos. Entonces, romper esa dinámica es una labor de los medios de opinión. Estamos en la recta final del programa, con lo cual tenéis 1 minuto cada uno para sintetizar vuestras conclusiones. Empiezo contigo, Mahmoud. Minuto de conclusiones. Hoy día que nuestro presidente palestino va a lanzar una iniciativa de paz nueva, Palestina, donde manifiesta un periodo de 9 meses de negociaciones. Los primeros 3 meses es para estudiar y poner fin a las fronteras palestinas israelíes, y hay requisitos para estudiar los temas de la solución final, hablando de refugiados, etc. Esperamos esta oportunidad que la aprovecha la Unión Europea y apoya esta iniciativa de paz. Y si están buscando salidas, ya la tienen encima de la mesa. El presidente palestino va a lanzar una campaña de apoyo a esta iniciativa como una salida a un conflicto que lo que manifiesta Teresa, que es la solución y la tenemos. Y la legitimidad internacional y las resoluciones de las Naciones Unidas es la solución. Gracias, Mahmoud. Vicent, tu minuto de conclusiones. Sí. Me da la impresión de que nuestras posibilidades están en nuestro medio conseguir sumar las fuerzas suficientes para tratar de modificar la lógica actual. Romper los muros es una necesidad. El muro entre Israel y Palestina habría que derribarlo. El muro entre Marruecos y el pueblo saharaui habría que eliminarlo. Y eso son una metáfora de dónde está situado toda la Unión Europea y todo el Mediterráneo en estos momentos, entre 2 muros que hacen imposibilitar el avance por los caminos de la paz y el progreso. Nuestra responsabilidad como ciudadanía está en sumar fuerzas para cambiar esa situación. Gracias, Vicent. Olga. La solución pasa, entre otras cosas, porque los ciudadanos elijamos a gobiernos que estén dispuestos a defender la ley internacional, los derechos humanos y nuestros propios intereses. Eso en primer lugar.
En segundo lugar, porque difundamos un discurso no simplificado ni maniqueo. A mí me asusta mucho que se relacione, por ejemplo, el ISIS con determinadas facciones palestinas que nada tienen que ver y que además son enemigas. Estamos volviendo a la simplificación a la hora de explicar Oriente Medio, que no es una cuestión religiosa, sino que hay factores sociales, económicos, políticos, etcétera. No es simplemente judíos contra musulmanes y contra cristianos. Para empezar, hay palestinos cristianos, no se nos debería olvidar. Con respecto a los medios de comunicación, muy importante lo que ha dicho Teresa. Por supuesto hay intereses, los medios de comunicación defienden determinados intereses y luego se tiende a la equidistancia. Y la equidistancia es terrible porque sitúa en el mismo lugar, un discurso que sitúa en el mismo lugar a opresores y oprimidos. Y como dice o dijo Desmond Tutu, ser neutral es estar del lado del opresor y en un caso como este más aún. Gracias, Olga. Teresa. Sí, pues yo creo que la solución no depende de los palestinos, yo diría que casi tampoco de los israelíes, la solución depende de la Unión Europea. Porque dejo a Estados Unidos aparte, porque Estados Unidos no es mediador, es la parte israelí. Entonces, el cambio tiene que venir de fuera, forzar a Israel. Y con respecto a las posibilidades, pues yo creo que la Unión Europea en algún momento se tiene que plantear, ¿estamos dispuestos a asistir sin hacer nada al exterminio de un pueblo? Porque esa es una de las vías. O sea, si no existieran los palestinos no habría problema. Bueno, pues a lo mejor la solución es el exterminio y vamos a asistir a ello tranquilamente desde Europa. Si no estamos dispuestos a eso, hay que ir a una solución política, y la solución política, de algún modo lo ha dicho Mahmoud, está clarísima cuál es, y es forzar a Israel a terminar la ocupación. Gracias, Teresa. Héctor. Sí, bueno, el problema, como antes había dicho Olga, es que la ocupación no se acaba, no es todo el problema, sino que también está la minoría, que es el 20% de los ciudadanos de Israel, que no son judíos sino que son palestinos y viven en una etnocracia. Entonces, ¿de qué manera nosotros transformamos un sistema donde el Estado sirve a una parte de sus ciudadanos en contra de los ciudadanos que son efectivamente la población autóctona, cuando la relación de fuerzas es la que es? Yo creo que sí hay un lugar para la sociedad civil, para la sociedad internacional, que los gobiernos no van a... Efectivamente, el primer paso es elegir gobiernos acordes, pero y ni siquiera esos gobiernos van a ser capaces de actuar si no hay una presión popular, una presión de abajo de la sociedad civil que exija efectivamente cambiar las cosas. Y por eso el papel estratégico de la campaña de boicot, desinversión y sanciones. Es lo único que la lógica histórica, lo del ejemplo de Sudáfrica, la lógica de la justicia y finalmente la de la práctica, de qué forma podemos presionar a esa sociedad para que cambie, puede tener éxito. Se nos acabó el tiempo. Gracias, Héctor. Billy, minuto de conclusiones. Yo creo que hay una oportunidad y es la elección de Federica Mogherini, la nueva alta representante de política exterior de la Unión Europea, para exigirla un discurso en donde se comprometa claramente con el Estado palestino y con la aplicación rigurosa del derecho internacional para forzar al gobierno de Israel el cumplimiento. Yo creo que es una oportunidad. Federica Mogherini es del Partido Demócrata Italiano, se acaba de producir una alta cumbre en Italia entre los responsables de los partidos socialistas, francés, español, italiano, y bueno, yo creo que la socialdemocracia tiene mucho que decir ahí, en ese sentido. Es decir, si Federica Mogherini realmente es una persona comprometida con el derecho internacional y con la izquierda, tendrá que tener un discurso en el Parlamento Europeo que comprometa, que ponga fin a la ocupación, que ponga fin a los asentamientos, que plantee la hoja de ruta del derecho internacional y, por lo tanto, tenemos una oportunidad. Espero que se utilice. Muchas gracias, Billy. Muchísimas gracias a los 6. Estaremos aquí de nuevo la semana que viene en Fuerte Apache contando de otra forma lo que otros no se atreven a contar. Hasta pronto. Thank you.